Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y vamos a hablar hoy de los trastornos ventilatorios obstructivos. Empezando el módulo de respiratorio, vamos a hacer un resumen de cómo vamos a explorar, cómo se explora la función respiratoria, sobre todo desde el punto de vista tanto de la ventilación como de la perfusión, o sea, de los niveles de oxígeno y CO2 en sangre. Tenemos dos formas de estudiar la función respiratoria. Una es la medida de la función ventilatoria, que es donde medimos los volúmenes pulmonares, y la otra es estudiando el nivel de los gases de oxígeno y CO2, o sea, estudiando cómo se realiza el intercambio de oxígeno y CO2, que es la función de los pulmones. La función ventilatoria, como ya recordarán por fisiología, la medimos por la espirometría. Esta espirometría puede ser estática, en el que medimos los volúmenes y capacidades pulmonares, y puede ser la espirometría forzada, en que se estudian los flujos expiratorios relacionados con el tiempo. Con esto se realiza lo que se llaman curva flujo-volumen o flujo-tiempo, que representa los flujos expiratorios e inspiratorios en realidad frente al volumen. Si se presentan los flujos durante un esfuerzo inspiratorio máximo, se construye un asa flujo-volumen. Y estudiamos también la función respiratoria viendo el intercambio pulmonar de gases. En esto se estudia la capacidad de transferencia del monóxido de carbono por el método de respiración única que se llama DLCO, donde se estudia qué grado de difusión presenta la membrana respiratoria. Si quieren saber el método por el cual se halla DLCO, pueden recurrir a los libros de Farreras y Harrison, en que se explica muy bien este procedimiento. También medimos el nivel del oxígeno, de la presión parcial del oxígeno y la presión parcial de CO2, así como el bicarbonato y el pH en sangre, haciendo lo que se llama la gasometría arterial. Y se determina, en ciertas circunstancias por lo menos, la relación de ventilación-perfusión, por la fórmula de VA sobre Q, que es perfusión, por la técnica de gases inertes múltiples. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de la espirometría. La espirometría simple o estática también se le llama, es la que se le hace hacer al paciente una inspiración máxima y que expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que necesite. Y se forma esta curva que ya conocemos al estudiar de fisiología, donde vemos los volúmenes y capacidades pulmonares. Luego está la llamada espirometría forzada, que es la dinámica. Tras una inspiración máxima, se le pide que expire todo el aire en el menor tiempo posible, rápidamente, y tenemos esta curva en el que vemos que la primera parte se expulsa ya en los primeros segundos, prácticamente 70% de todo el aire inspirado. Y con esta espirometría medimos lo que se llaman los volúmenes expiratorios o de flujo para poder hacer el registro volumen-tiempo. Entonces, ¿qué medimos? Medimos el volumen total expirado, o sea, la cantidad de aire que nosotros expiramos, que es la capacidad vital forzada, en una inspiración máxima y una expiración máxima. Se mide también el volumen expirado en el primer segundo. Esta es la curva de la expiración y vemos que el primer segundo acá prácticamente ya se ha expulsado toda la cantidad del aire que habíamos inspirado.
eso nos da una función de nuestras vías aéreas en la expiración y si hay obstrucción o no. A esto lo conocemos como F1 o FB1, a los 1 segundo significa, y lo normal es que tiene que ser el 70% del flujo expirado a los 1 segundo. Se realiza también el cociente entre lo expirado a los 1 segundo y el volumen total, que se llama índice de Tífeno, y que el normal es el 75%, debe ser 75%, nos da la función de las vías pequeñas. Y el flujo expirado entre el 25 y el 70% de la curva, que también nos da una idea de la rapidez con que se va expirando este flujo de aire. Y se construye el espirómetro, que como ustedes saben, construye lo que se llama esta curva flujo-volumen, que relaciona el flujo, la velocidad de flujo en segundos con el volumen, o sea, cómo se expulsa el aire con la cantidad de aire que se expulsa. Y este esquema, esta curva, está dada por el volumen inspirado, esta es la inspiración, y este es el volumen expirado. Y esta expiración normalmente tiene un ascenso rápido, que es cuando se llama pico expiratorio máximo, cuando empieza a, digamos, expulsar todo el aire contenido, y a los 1 segundo ya se expulsa, aquí en los 1 segundo se expulsa prácticamente el 75% del flujo. Tiene un aspecto regular y triangular. La expiración siempre tiene una forma redondeada. La curva flujo-volumen, si prestamos atención, realmente nos miden la salida de los aires, del aire a través de las diferentes vías respiratorias. Esta primera parte, o sea, cuando se hace el pico expiratorio máximo, generalmente si hay una alteración nos dice que es en las vías aéreas superiores, o algún trastorno muscular o algún problema en la elástica pulmonar. En cambio, esta expiración a los 1 segundo, como ustedes ven, nos están midiendo las vías aéreas más pequeñas. Por eso es tan importante este flujo expirado en el diagnóstico de las alteraciones del flujo expiratorio. Una espirometría normal sería como esta. El flujo inspiratorio, que es la curva, que siempre es medio redondeada, y el flujo expiratorio, que digamos, nos dice las veces, los segundos de aquí que se va saliendo el aire, y también la forma de la curva, digamos, la superficie nos da el volumen que está siendo expulsado. Bueno, aquí vemos lo que sería una curva flujo-volumen normal, con su parte inspiratoria y su expiratoria, que tiene una forma triangular y bien ovalada. Cuando tenemos un patrón que llamamos obstructivo, es decir, hay una obstrucción a la salida de este flujo expiratorio, vemos que la curva tiene como una concavidad en relación a lo que debería haber sido la curva normal. El inspiratorio está siempre en factores normales y el volumen, la cantidad de volumen está disminuido. Y cuando el patrón es restrictivo, todos los volúmenes pulmonares están divididos, pero el aspecto de la curva es normal, solamente que con volúmenes muy bajos. Así tienen la información de lo que es una espirometría. Ustedes saben que nuestro volumen y capacidades pulmonares depende de nuestro sexo, edad, superficie corporal, etc. Entonces, la máquina de espirometría le tenemos que indicar todos esos datos para que nos dé cuáles serían los valores teóricos que nosotros tendríamos que tener.
Y cuando se informa la espirometría, acá están los volúmenes que informados, sobre todo la fuerza expiratoria, como dijimos, la total expirado, el volumen expirado a lo 1 segundo y el de 25 a 75. Este porcentaje también tiene que ver con lo expirado a lo 1 segundo relacionado con lo que es el flujo expiratorio. Entonces aquí vemos lo que el paciente en teoría debe tener. Este paciente, por ejemplo, debe tener 3 litros, 2 litros, 2 litros 600, etc. Y lo que se mide, porque uno es la teórico para ese paciente y el otro es lo que medimos. Y acá siempre nos informa cómo está la relación del porcentaje de lo teórico con el porcentaje de lo medido. Aquí vemos que el volumen expirado, total expirado, está en el 100%, o sea que está normal. El volumen expirado a los 1 segundo, es de 2,69 en relación, está un poquito, prácticamente está normal, pero un poquito más de lo que en teoría debería tener. El porcentaje de lo relacionado al volumen expirado está normal. Y el expirado entre los 25 y el 75% de la curva está normal. Entonces este es un valor de espirometría normal. Aquí ven la curva expiratoria, tienen un aspecto normal en la forma y también el volumen. Y aquí está la otra forma de presentar, que es la cantidad de el tiempo y el volumen expirado. Esto es lo que veríamos, este es el informe de espirometría que nos envían el especialista. Ahora vamos a ver los trastornos ventilatorios obstructivos. Los trastornos ventilatorios pueden ser dos, obstructivos y restrictivos. En lo que va a los trastornos obstructivos, llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, y se debe al aumento de las resistencias al flujo aéreo por parte de las vías aéreas respiratorias. Entonces, el flujo aéreo expiratorio tiene una resistencia a la salida. Normalmente, fisiológicamente, sabemos que este flujo aéreo depende, uno, de la resistencia de las vías respiratorias, o sea, el tamaño de las vías respiratorias, si están libres las vías respiratorias, cuanto más pequeñas son las vías respiratorias, hay más resistencia, etc. Pero por otro lado, el flujo también depende de la retracción elástica del tejido pulmonar. Estas dos cosas tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una enfermedad pulmonar. Y encontramos que tenemos 3 patologías que nos hablan de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son la bronquitis crónica, el enfisema y el asma. Acá vemos cómo estas 3 patologías se diferencian en lo que digamos es reversibilidad, o sea que puede resolverse o desaparecer la obstrucción, la producción de esputo o expectoración y el daño alveolar existente. Vemos que en el asma lo más es el que es totalmente reversible, por lo menos en los primeros tiempos, a no ser que se le agregue una bronquitis crónica, ¿verdad? La bronquitis crónica más o menos, y el enfisema pulmonar es irreversible. En cuanto a la producción de esputo, vemos que puede haber en el asma y puede haber también en el enfisema pulmonar, pero que la mayor cantidad está dada en la bronquitis crónica. Y el daño alveolar no existe en el asma. En alguna circunstancia, en pequeña cantidad, puede haber bronquitis crónica, pero el que tiene el daño alveolar importante es el enfisema pulmonar. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos limitación crónica al flujo aéreo. Hay una lentitud irreversible del flujo expiratorio. Hay un trastorno funcional que acompaña a este grupo de enfermedades, es decir, trastornos tanto de la ventilación como de los niveles de oxígeno y CO2.
y está causada por obstrucción bronquial, algo en la luz de los bronquios, y o disminución de la fuerza de la retracción elástica. Recordemos lo que pasa normalmente en una inspiración y expiración. Ustedes saben que la inspiración es activa, es decir, yo inspiro, baja mi diafragma y se produce una presión negativa a nivel del espacio pleural que hace que se expanda entonces el pulmón activamente. Entonces, cuando hay una expiración, en cambio, es pasiva y el pulmón se retrae sacando todo el aire y tiende a comprimir el bronquiolo respiratorio, el que no tiene cartílagos. ¿Por qué no se comprime esto? Porque las fibras elásticas del pulmón evitan que se colapsen totalmente esos pulmones, entonces los bronquiolos no son comprimidos. Entonces, esto sería el bronquiolo y esto sería un alveolo. Normalmente inspiramos, se distienden los alveolos y a la expiración los alveolos vuelven a su tamaño original y el aire sale fácilmente por el bronquiolo. Cuando hay una semiobstrucción, por ejemplo, por engrosamiento de la pared de los bronquios, como ocurre en un proceso inflamatorio de bronquitis crónica o aguda, la inspiración se hace fácilmente porque es una acción activa y distiende los glomérulos, pero cuando quiero hacer una expiración, hay una obstrucción a nivel de la pared bronquial y entonces el aire se dificulta a salir y se va acumulando en el alveolo y hay como un atrapamiento de aire en el alveolo. También se produce un atrapamiento de aire cuando hay una alteración de la pared del bronquiolo, pero también cuando hay una desaparición de las fibras elásticas. Y entonces se va quedando aire dentro de lo que es los alveolos y los bronquiolos respiratorios y se va quedando aire atrapado. ¿Qué pasa en todas las patologías que conocemos como EPOC? Produce entonces un flujo expiratorio lento, prolongado de la expiración, o sea, normalmente ustedes recuerdan, inspiramos y rápidamente expiramos, a los 1 segundo prácticamente eliminamos el 70% y luego el resto. Cuando existe una obstrucción, esta expiración se produce muy lentamente porque hay una obstrucción a la salida del flujo expiratorio y entonces se prolonga la expiración. Ven aquí en esta forma de presentar la curva como lo que sucede es que no tengo, esta es la curva normal, como ven que a los 70%, prácticamente a los 1 segundo se elimina prácticamente el 70% del aire expirado y luego el resto. Cuando hay una obstructiva, no puedo hacer rápidamente esta eliminación de aire, entonces se va acumulando aire, tengo una expiración en meseta, no tengo esta disminución brusca del aire expirado, tengo una respiración prolongada y tarda más de 1 segundo en eliminarse todo ese aire que fue inspirado. Y los niveles de volumen dentro de los pulmones van aumentando. Este es el nivel normal, este es la curva de la obstructiva y acá tienen la curva de las restrictivas que veremos en otra clase. Entonces, la alteración de la mecánica respiratoria en las enfermedades obstructivas nos dan, por un lado, alteraciones en la espirometría
dinámica en el cual mi curva va a tener este aspecto, va a tener el flujo expirado va a ser más pequeño y va a tener como una prolongada convexidad, vamos a decir. En cambio, la inspiración no va a tener grandes alteraciones en cuanto a la forma. Y también el volumen, va a haber menos volumen expirado por la extrusión. Y cuando hablamos de la espirometría estática, vamos a tener sobre todo un aumento de la reserva, del volumen de reserva pulmonar. ¿Por qué? Porque el aire que no puede expirarse totalmente se va acumulando. Esta es la espirometría normal, la estática. Ven ustedes el volumen de reserva, la inspiratoria, la expiratoria. Y en relación a la obstructiva vemos que haya un aumento del volumen de reserva expiratoria, lo que nos va a dar un aumento de la capacidad pulmonar total a expensa del volumen respiratorio. Esto sería como un resumen entonces de las alteraciones de la función ventilatoria de acuerdo a nuestro, si tenemos un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. La capacidad vital forzada en principio, sobre todo si es simple, va a estar normal en la obstructiva. Si está disminuido, como en algunos casos, hay ya una mixta, o sea, patología restrictiva y obstructiva mixta. El volumen expirado a los 1 segundo va a estar disminuido en la obstructiva porque, saben, se atrapa el aire porque no hay una obstrucción a la salida de aire. Y de acuerdo a la cantidad de disminución de este V1, volumen expirado a los 1 segundo, vamos a tener entonces si la obstrucción es leve, moderada o grave. La relación del expirado con la capacidad vital forzada en porcentaje va a estar muy disminuido. Evidentemente tengo gran capacidad vital o está normal, pero lo expirado está disminuido. El volumen expirado entre los 25 y 75% va a estar disminuido. El volumen de la reserva pulmonar va a estar aumentado y la capacidad pulmonar total va a estar aumentada. Estos dos porque hay atrapamiento de aire a nivel pulmonar. Y la curva flujo-volumen tiene un trazado anormal, como ya vimos, y el pico máximo expirado está un pico máximo expirado reducido, o sea que el flujo expirado está disminuido. En cuanto a la restrictiva, lo vamos a ver, pero simplemente para hacer una comparación, todos nuestros valores están disminuidos, porque lo que hay es que el pulmón no puede distenderse para captar mucha cantidad de aire, entonces todos nuestros volúmenes y capacidades están disminuidas, que vamos a ver en la otra clase. Entonces, según el trastorno ventilatorio que tengamos, en esto sea obstructiva o restrictiva, entonces serían las características de nuestra espirometría. Vemos que en la obstrucción, la relación del volumen expirado a los 1 segundo con el volumen expirado total es menos del 70%. El volumen expirado puede ser normal, mayor del 80%, y el volumen expirado a los 1 segundo menor al 80%. Entonces tenemos sobre todo disminución de esta expiración y esta relación. Vamos a ver dos enfermedades pulmonares obstructivas más importantes y luego veremos el asma en otra clase, la que son la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica, ustedes ven, este es un bronquio sano en el cual tengo mi mucosa bronquial y mis paredes musculares bronquiales y hay la luz bronquial totalmente normal. Cuando existe una bronquitis crónica hay una reacción inflamatoria crónica que engruesa la pared del bronquio, tanto las paredes musculares como la mucosa, y hay aumento de secreción, lo que nos da una obstrucción.
En cambio, el enfisema está relacionada con las paredes alveolares. Este es un lobulillo sano que tiene su bronquiolo respiratorio y los alveolos. Cuando existe un enfisema, hay destrucción de las paredes alveolares y se forma un gran saco de aire, como vamos a ver. Entonces, ahora veremos lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema. El enfisema, si podemos definirlo, es un proceso caracterizado por agrandamiento de los espacios aéreos, producido por la destrucción alveolar, de las paredes alveolares. Ven ustedes aquí un alveolo con todas sus paredes y acá esquemáticamente se han destruido las paredes y forman grandes sacos de aire. Esta es la imagen que tenemos desde el punto de vista microscópico, en el cual ustedes ven, estas son las paredes alveolares, estos son los alveolos, y ven cómo se van destruyendo estas paredes, formando grandes alveolos con aire retenido. La causa, el tabaquismo en el 99% de los casos. Solamente que no todo lo que hacen... no todos los tabaquistas, vamos a decir, hacen enfisema. Solo el 10 al 15% de los fumadores hacen enfisema, desarrollan enfisema. Ahora pueden hacer una bronquitis crónica simple, pero no un enfisema. Y el otro 1% está dado por un trastorno genético que se debe a la insuficiencia de la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína circulante que inhibe a las proteasas, las elastasas del neutrófilo, e impide que estas elastasas del neutrófilo dañen las paredes, los colágenos y también la fibrina. Y como no está esta inhibición, vamos a decir, se destruyen las paredes alveolares. El enfisema pulmonar, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos dos mecanismos de lesión importantes. Tenemos que decir, esta es la teoría de las proteasas antiproteasas. En forma normal, fisiológica, tenemos una cantidad de antiproteasas y una cantidad X de proteasas que están en equilibrio. Estas antiproteasas inhiben a las proteasas. Las proteasas son enzimas que digieren el colágeno y la fibrina, como dijimos. Cuando yo tengo una disminución de las antiproteasas, aumentan las proteasas y producen lesión del colágeno y elastina. O cuando mis antiproteasas están normal, pero tengo un aumento de mis proteasas, entonces igual va a haber una lesión del colágeno y la elastina. Y esto va a ocurrir enfisema. Esto va a producir enfisema. Esto ocurre cuando hay un déficit de la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, y esto ocurre cuando hay un aumento de células inflamatorias a nivel del alveolo en los casos de los fumadores. Vamos a recordar que en el caso de los pulmones tenemos algunas, sustancias que agreden y otras sustancias que defienden los alveolos. Agreden al alveolo las sustancias oxidantes, ya que son humo del cigarrillo, tiene sustancias químicas que producen muchas alteraciones, pero también hay algunos oxidantes endógenos. Luego están las elastasas de los neutrófilos y los macrófagos. Todo esto me va a producir daño a nivel de la fibra de colágeno, fibra de elastina y de colágeno, va a destruir estas paredes y voy a tener enfisema. ¿Qué me protegen en un primer momento? ¿Cuáles son las defensas pulmonares? Por un lado tenemos los llamados antioxidantes endógenos, que son sustancias, superóxido, dismutasa, glutationa, catalasa, etc., que actúan contra los oxidantes endógenos sobre todo, inhibiendo su acción. Pero cuando hay un exceso de oxidantes, como es cuando el humo de cigarrillo es muy abundante,
estos antioxidantes tampoco ya dan abasto. Y por otro lado tenemos lo que se llaman las antielastasas, que van a inhibir esta elastasa de los neutrófilos y que se encuentran en el moco bronquial. Pero cuando existen demasiadas elastasas, entonces también digamos que va a ser un desequilibrio y se va a producir lesión alveolar. Y además el humo del cigarrillo disminuye la antielastasa. Entonces tenemos la agresión pulmonar importante que se produce por los oxidantes directamente del humo del cigarrillo, que tiene muchas sustancias químicas, y también por la elastasa de los neutrófilos y macrófagos que se producen por la reacción inflamatoria debido al humo de cigarrillo. Entonces, ¿qué es lo que hace el humo del tabaco y también la polución ambiental en ciertas situaciones? Que se inhalan muchas sustancias oxidadas. Esto va a activar un proceso inflamatorio a nivel de la pared alveolar. Ahí va a haber fagocitosis de las partículas que se inhalan por macrófagos alveolares y polimorfos nucleares, y va a aumentar el número de polimorfos nucleares y macrófagos a nivel de la pared alveolar, lo que va a hacer que se liberen más elastasas y más proteasas de estas células sanguíneas. Esto me va a producir daño alveolar. Ese es un mecanismo por el cual el humo del cigarrillo me produce lesión. Y si yo tengo humo de cigarrillo más una predisposición genética, es decir, que hay una deficiencia de la alfa-1 antitripsina que disminuye la cantidad de antiproteasas, va a aumentar el daño alveolar. A veces no tengo esta lesión del tabaco, pero tengo la lesión de disminución de mi antiproteasas, que es la otra causa entonces del daño alveolar. Bueno, aquí vemos un esquema de lo que sería cómo se lesiona esa pared alveolar y se destruye esa pared alveolar. El humo del cigarrillo, que aparte de la nicotina tiene muchas sustancias químicas muy oxidantes, son inhaladas, y como son de pequeño tamaño llegan hasta los alveolos. En los alveolos estas sustancias químicas son fagocitadas por los macrófagos alveolares y por los neutrófilos, posteriormente neutrófilos alveolares, que son atraídos por la reacción inflamatoria que ocasionan estas sustancias inhaladas. Entonces, macrófagos más neutrófilos fagocitan estas sustancias químicas, y ustedes saben que después de un tiempo de la cantidad fagocitada se destruye el macrófago y el neutrófilo y liberan en el intersticio alveolar, liberan las proteasas, sus propias proteasas, y estas proteasas van a lesionar el tejido, el tejido elástico, el colágeno de la pared alveolar. Existe, como dijimos, una pequeña cantidad de antiproteasas que van a tratar de inhibir estas proteasas, pero cuando hay un exceso de proteasas es imposible, ya que las antiproteasas den abasto y las proteasas lesionan la pared alveolar. Y la otra situación es que cuando hay muy poca antiproteasas no dan abasto tampoco para las otras, para inhibir las proteasas, y produce entonces lesión de la elastina y el colágeno. Entonces el enfisema es la destrucción progresiva de las unidades respiratorias terminales. Hay una pérdida al destruirse la pared alveolar. También ustedes van a ver que en la pared alveolar tenemos el tejido elástico y también tenemos el lecho capilar. Entonces perdemos la perfusión de ese alveolo porque se pierde en los capilares y la pérdida del tejido elástico. Tengo entonces una disminución de la recuperación elástica y aumento de la distensibilidad. Entonces, cuando nosotros expiramos,
hay un colapso respiratorio prematuro de las vías respiratorias con síntomas de obstrucción. Aunque no haya obstrucción a nivel de los bronquios, entonces el colapso de estas vías respiratorias va a impedir que salga el aire y se queda atrapado entonces en estos grandes sacos alveolares. Es lo que ocurre normalmente. Ven ustedes acá son las fibras elásticas que, como dijimos, en la expiración mantienen un poco abiertos estos bronquiolos respiratorios, porque las fibras elásticas, lo estiran y mantiene abierto en la expiración. Pero cuando estas fibras elásticas disminuyen, no tienen la fuerza o desaparecen, no tienen la fuerza necesaria para mantener abierto este bronquiolo respiratorio, entonces el aire no puede salir, se colapsa esta vía respiratoria y el aire se va acumulando en el saco alveolar que también está destruido. Esto se llama una obstrucción dinámica, porque no hay una obstrucción anatómica como hay cuando yo tengo, en este caso, por ejemplo, tengo una obstrucción porque hay engrosamiento de la pared alveolar, porque está inflamado, porque tiene secreciones. Entonces acá hay una obstrucción anatómica, el aire encuentra al bronquio totalmente con una luz pequeña, pero en el caso eso se llama entonces una obstrucción anatómica. Y en el otro caso del enfisema, en que hay una destrucción de todas las paredes alveolares y de las fibras elásticas, entonces no hay una obstrucción anatómica, pero sí una obstrucción dinámica en la expiración, como vemos acá, y se va acumulando aire en los sacos alveolares. ¿Cuáles van a ser las consecuencias fisiopatológicas entonces del enfisema? Hay alteración de la función ventilatoria, de la expiración específicamente. Hay disminución del volumen expirado a un segundo, de la capacidad vital forzada puede estar disminuida en casos extremos, pero está normal en los primeros casos. Hay volumen expirado a los 1 segundo, la relación de volumen expirado a los 1 segundo con el flujo expiratorio total está disminuido. Hay una prolongación del tiempo respiratorio, necesito más tiempo para expirar todo el aire que, como pueden ver aquí en la curva. Y la curva flujo-volumen vemos que tiene una forma, digamos que como convexa y con un volumen más pequeño. Entonces, expiro poco y mi curva está alterada. Esto es lo que sucede en la alteración de los volúmenes estáticos. La obstructiva, tengo un aumento del volumen de la capacidad pulmonar total a expensa, como ya dijimos, del volumen de reserva. ¿Y por qué aumenta este volumen de reserva? Porque hay atrapamiento de aire. Este es el normal y aquí tenemos las restrictivas que veremos después. Este simplemente es la forma de presentar, digamos que la forma de la curva relacionando el tiempo con el flujo de aire, y vemos que está disminuido el volumen expirado, está disminuido en las obstructivas, porque hay una obstrucción a la salida del aire, como ya dijimos. Ahora, existe también consecuencias fisiopatológicas de la alteración de la difusión de los gases. En el enfisema, como vimos, ocurre destrucción de las paredes alveolares y pérdida de capilares. Al producirse la pérdida de capilar, evidentemente hay una alteración de la hemostasis, o sea, la salida de la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Ahora, hay áreas de alta ventilación porque hay sacos alveolares que están súper ventilados.
pero no tenemos mucha perfusión. Entonces va a aumentar este volumen, esta ventilación, y va a disminuir la perfusión. Aumenta esta ventilación porque hay grandes sacos alveolares llenos de aire, pero disminuye la perfusión porque se ha destruido los vasos sanguíneos capilares. Entonces, la VQ van a estar mayor que 1. Va a ser mayor que 1, elevada. Los niveles de oxígeno y CO2 se mantienen cerca de lo normal a un estado de avanzado del enfisema. Solamente hay hipoxia por disminución de la superficie alveolar en las etapas terminales del enfisema. Cuando hay una insuficiencia respiratoria, va a haber acumulación de CO2 y acidosis respiratoria correspondiente. ¿Cómo se manifiesta estas alteraciones fisiopatológicas y de la espirometría en el paciente en sí? Es decir, estas son sus manifestaciones clínicas. Se manifiesta por disnea. Disnea, ustedes saben, es dificultad a la respiración. Puede ser el ejercicio primeramente y luego ya puede ser disnea de reposo. Hay una obstrucción progresiva e irreversible de la vía respiratoria. Y por último, hay anormalidades del intercambio gaseoso. Esa es la causa de la disnea. Hay una disminución de los ruidos respiratorios, porque el aire que entra y el aire que sale tiene poco movimiento. Los ruidos respiratorios, llamado murmullo vesicular, depende del movimiento de aire que yo hago al inspirar y al expirar. Y como hay poco flujo, porque hay tanto aire adentro que no se puede meter más, entonces meto poco aire y saco poco aire. Hay prolongación del tiempo expiratorio. El paciente tarda en expirar porque trata de sacar la máxima cantidad de aire en la expiración. Y como está obstruido, eso se prolonga el tiempo expiratorio. Y por último, hay una hiperinsuflación pulmonar, que es el atrapamiento de aire dentro de los pulmones, que se va a manifestar por agrandamiento del tórax en el diámetro anteroposterior y también sagital. Está agrandado para que se pueda mantener esa cantidad de aire que está atrapado. Y la policitemia, que es un aumento de la cantidad de glóbulos rojos, se debe a la hipoxia crónica. Esta sería una imagen de un paciente enfisematoso en radiografía. Lo negro es el aire en los pulmones y esta es la silueta cardíaca. Ven ustedes que está muy negro y casi no se ve el hilio pulmonar. El diafragma está aplanado y acá se nota el aumento anteroposterior del tórax. Esto es para el tórax se acomoda a la gran cantidad de aire que se queda atrapado dentro de los pulmones. Entonces, esto es lo que sería un sujeto normal con el pulmón, sus alvéolos pulmonares, su silueta cardíaca. Vemos cómo tiene el diafragma, que al inspirar ese diafragma baja y luego retorna a su posición normal. Pero en un paciente con enfisema, donde ya hay los grandes acumulación de aire que a veces llamamos bullas, el tórax, los pulmones están llenos de aire, entonces el diafragma está aplanado, ya no vuelve a su posición normal porque en los pulmones está lleno de aire y lo aplasta para abajo, vamos a decir, poco movimiento diafragmático con la posición de aire. Esto sería una radiografía normal en el cual usted ve la silueta cardíaca y estas ramitas que ven aquí, estas son los bronquiolos y los vasos sanguíneos y se ven la parte clara, que significa que los alveolos tienen suficiente cantidad de aire y tampoco están ocupados. Esto veríamos en una
En un enfisematoso, las costillas están enderezadas, el diafragma está bajo y aplanado, la silueta cardíaca a veces estrecha porque le comprime los pulmones, y ven como una hiperinsuflación de aire, gran cantidad de aire atrapado. Muy bien. Ahora veremos un poquito qué pasa en la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, como su nombre lo indica, es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias con engrosamiento de la mucosa e hipersecreción bronquial. Causa obstrucción difusa. En este caso, nuestros alveolos están bien, pero acá tienen un bronquiolo que es normal, y ese bronquiolo, cuando tiene una inflamación crónica, ingresa a la pared y hay gran cantidad de secreción, entonces la salida de aire está restringida y se atrapa también, se queda atrapado ese aire en los sacos alveolares. Acá hay un corte de histología en el cual ustedes van a ver una luz bronquial con su músculo, mucosa y submucosa. Y vemos cómo hay una gran reacción inflamatoria en este bronquiolo que suele verse en las bronquitis crónicas. También las agudas, pero en las crónicas se ve gran cantidad y sobre todo de células mononucleares. Clínicamente se manifiesta y se hace el diagnóstico, no hay otra forma clínica, de una tos productiva, es decir, tos con catarro, de más de 3 meses de duración durante 2 años consecutivos. La causa principal de esta bronquitis crónica es el tabaco. Una bronquitis crónica se ve sobre todo en los pacientes fumadores. Aquí ven lo que sería una autopsia con un pulmón de un no fumador, y acá ven lo que sería la autopsia de un fumador. Ustedes ven que aunque el paciente no fume, siempre hay pequeños depósitos de sustancias, que son las sustancias que inhalamos por el aire, pero cuando es un fumador, estas sustancias aumentan muchísimo más y se depositan en los alveolos e intersticios. Entonces, imagínense que esta sustancia, tanta cantidad de sustancia extraña, tiene que ocasionar una reacción inflamatoria tanto a nivel alveolar como a nivel de los bronquios. Entonces, ¿qué existe en una bronquitis crónica? Hay una hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas. Acá ven ustedes una pared bronquial normal y acá ven ustedes una pared bronquial inflamada en forma crónica. Acá también, esquemáticamente, ven lo que sería la luz bronquial y con su pared bronquial mínima, y acá ven una pared bronquial ya con reacción inflamatoria. Se nota muy bien cómo va disminuyendo el tamaño de la luz de estos bronquios. ¿Y por qué disminuye la luz? Y disminuye por un lado porque esta mucosa está agrandada, inflamada, y porque hay gran cantidad de mucus que se secreta en la mucosa. Por otro lado, si se hace crónica, hay una hipertrofia de los músculos peribronquiales con hiperreactividad. ¿Qué significa hiperreactividad? Que pueden producir broncoconstricción a la mínima estimulación. O sea que sería como encima que tenemos una disminución de la luz bronquial por engrosamiento de la mucosa bronquial, vamos a tener una broncoconstricción que disminuye más aún el tamaño de la luz. Y con el tiempo van a producir fibrosis peribronquial, empeorando entonces la obstrucción. Esta obstrucción va a hacer que esas secreciones en forma crónica se vayan acumulando en los bronquios, y es lo que produce la tos del fumador, porque esta secreción es una reacción del organismo para tratar de expulsar esa sustancia extraña, irritante, y a la mañana temprano el fumador siempre tiene un ataque de tos con expulsión de digamos que de la sustancia que se acumularon, el mucus que se acumuló durante la noche.
Con el tiempo, esto puede producir infecciones o aparte de la obstrucción propiamente dicha. Entonces, con todas estas alteraciones tenemos una obstrucción crónica y deterioro de la depuración de las secreciones. Es más difícil al organismo eliminar estas secreciones y se van acumulando. ¿Cuáles son las alteraciones fisiopatológicas de la bronquitis crónica? Produce evidentemente una alteración de la ventilación y nos da un patrón obstructivo. Desde el punto de vista espirométrico, la espirometría de un enfisema y una bronquitis crónica son la misma. O sea, patrón obstructivo, que significa una disminución global de los flujos y volúmenes expiratorios. Hay una disminución del volumen expirado y de la relación del volumen expirado con la capacidad vital forzada. Hay prolongación del tiempo expiratorio y la curva flujo-volumen que tiene la misma alteración que ocurre en el enfisema. A esto le llamamos nosotros patrón obstructivo. Y por supuesto hay un aumento del volumen residual y capacidad funcional residual. Queda atrapado el aire que se manifiesta en esta espirometría estática, donde vemos que hay mucho aumento del volumen de reserva expiratoria y de la capacidad pulmonar total. Las alteraciones fisiopatológicas desde el punto de vista de difusión de gases son un poquito diferentes del enfisema. Hay alteración de la ventilación, perfusión con un BQ menor a 1. O sea que tengo una alteración de la cantidad de aire que entra a mis alveolos, está reducida. Lo que se quedó ahí no puede salir, entonces difícilmente entra aire nuevo, ¿no? Entonces tenemos un BQ menor a 1. Y hay mucha más hipoxemia de lo que se observa en el enfisema. El paciente bronquítico crónico está hipóxico y mucho más rápidamente, vamos a decir, en el tiempo que el enfisematoso. Al aumentar la obstrucción, evidentemente aumenta la PCO2 y se produce una hipercapnia. Y con el tiempo produce también acidosis respiratorias en casos severos. La manifestación clínica, cómo se manifiesta esta alteración fisiopatológica en el paciente, es sobre todo por la presencia de tos productiva, con un esputo espeso y purulento, que es difícil a eliminar. Hay sibilancias. La sibilancia por estrechamiento persistente de la vía respiratoria, es decir, hay una obstrucción de los bronquiolos por la inflamación de esta pared bronquial, y cuando pasa el aire a través de esta disminución de la luz bronquial, produce como un silbido, es lo que son las sibilancias. Y también tenemos policitemia por hipoxia y también hay disnea de esfuerzo, aunque no tan marcada como es en el enfisematoso, pero sí. Entonces, en el enfisematoso lo primordial es la disnea, y en la bronquitis crónica lo primordial es la tos productiva. Aquí vemos una imagen de lo que sería una radiografía de tórax en una bronquitis crónica. Ustedes ven que también tiene el tórax, el diafragma está aplanado, las costillas están horizontalizadas, hay un pequeño atrapamiento de aire evidentemente, pero se notan bien las paredes bronquiales aumentadas. Ustedes ven estas pequeñas fibras que vemos, entonces no es el negro oscuro que solemos ver en el enfisema. O sea, hay las paredes engrosadas dan un aspecto diferente a la radiografía del bronquítico crónico y el enfisematoso. Evidentemente la tomografía es la mejor para ver estas alteraciones. En fin,
Llegamos entonces a la conclusión de que la enfermedad pulmonar crónica son 3 patologías que a veces se superponen unos con otras. A veces podemos tener una bronquitis crónica sola, un enfisema solo, pero en algunas veces hay un imbricamiento y tenemos una bronquitis crónica con un enfisema. El asma es como patología, se la suele ver en mayor porcentaje sola, pero en algunas situaciones de bronquitis y enfisema podemos tener una reacción, hiperreactividad de los bronquiolos y da entonces también como una crisis asmática. Estas 3 patologías, si bien tienen un patrón espirométrico llamado obstructivo, tienen alteraciones espirométricas similares, pero tienen mecanismos de lesión diferentes y alteraciones clínicas diferentes según la situación. Bueno, por hoy es todo. Hasta la próxima.